Buenos partidos y no nos den mucha cosa. Tampoco ustedes van a recordarse de la función. Ustedes no recordarse de la función. ¿Será? Señores,
Seguimos. Aquí estamos mis compañeros jugando contra el Valladolid. Villar tres bandas. El señor que va a tirar ahora es de Valladolid. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Hola. Villar a tres bandas. Carambola. Villar a tres bandas. Villar a tres bandas. A ver, dime. Bueno, os comento. Este juego, pues a uno le toca una bola amarilla, al otro la bola blanca, solo pueden tirar con esa, con la que le toca, y la roja es neutra. Con la roja no se tira, solo te puedes apoyar en ella. Y consta de, por ejemplo, este señor tira con amarilla, siempre tira con amarilla. Tiene que tocar bola roja, tres bandas, y si toca la blanca, carambola, un punto. O tres bandas, o más, menos de tres no, y tocar las dos bolas juntas, o una y por la otra. Pero siempre tiene que tirar con la verde. En este caso él tira con la amarilla. Mi compañero que tira con blanca. Una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas, y una tocó roja. No vale. Ahora va a tirar mi compañero de equipo. Tira con blancas y una, dos, tres y nada. Ya estamos.
Buena carambola. Muy buena. Y la sobre roja, 1, 2, 3 bandas, 4, 5, pero no le da la blanca. Entonces no ha valido de nada. Voy a girar la cámara, no sé si se ve mejor. Así se ve mucho mejor. Esto es Liga Nacional. Juega mi equipo, yo, pero hoy no me toca. Bueno, hay 2 partidas, pero bueno, solo me puedo enfocar en una. Gracias por esos corazones. En serio, no me desconsuelo jugar. Oh, qué bonito este juego. Uno, 2, 3 bandas. Nada. Ahí. El que va a tirar ahora es mi compañero de equipo. Es muy bueno. Está de quinto de Galicia. También tiene otro rival muy bueno de Valladolid. Este juego es muy complejo. Tiene que influir todo. Estado de ánimo, toma de bola. Influye de todo. Baños, estado de la mesa, frío, secador, todo influye.
inversionista que está ahí, ¿me puedes decir si se ve bien? Con la cámara así tumbada. Dos bandas, uy. No vale. Dos bandas solo. Mínimo son tres bandas. A partir de tres bandas pueden ser 4, 5 bandas, 6 bandas, pero tienen que tocar a la otra hora. Suelen llevar 4 bandas. 1, 2, no, muy mal. Uy, va loco. Ah, no. Chutar, eso. Es el primer live que hago. No sé si se verá bien o no, no sé. Sí, es Liga Nacional de España. Galicia, Valladolid. Bueno, Galicia. Mi equipo es Chantal. ¿Qué va a ser? De boda. Hay que tener muy buena vista para este juego. Pero es precioso este juego, es muy... Jugaba pool y todos estos juegos, pero desde que probé el día las tres bandas me enamoré. Y yo solo juego este. Carambol. En la otra vez hay otra partida también, pero no sé si me podrá coger... No sé si puedo tener una posición buena para coger la mesa, voy a intentarlo.
se entra en una partida sola porque no apoya bien el móvil para poder sacar. Mejor sacar una sola que más las dos. Este es mi compañero, que era Iván, que está cuarto de Galicia, y en la mesa de al lado está el tercero de Galicia también. Tenemos dos muy buenos jugadores aquí en Galicia. La suerte es que están en nuestro equipo. Van 3-7 ganando Valladolid. Este señor juega muy bien. Mi compañero también, pero no despierta. Se arranca. Qué bueno. Buenísimo. Muy bien. Va a ser otra boda parecida. Una banda, dos bandas, 6 bandas y gana. Venga, Iván, despierta, Iván.
Pues estáis viendo una partida de Villana Trasfonda, Carambola, de campeonato nacional, un equipo de Galicia contra un equipo de Valladolid. Que acaba de citar mi compañero de equipo, es muy bueno, está sexto de Galicia. Pero va perdiendo, 6-11. El otro de Valladolid, el señor este, es muy bueno. Gracias. Mi compañero está un poco nervioso, lo va a tirar ahora, el otro le lleva 5 de ventaja. Aunque todavía están en la entrada 3, todavía hay mucho tiempo, son las 50. Este señor que va a tirar ahora es de Valladolid. Si alguien no sabe cómo de qué va este juego, que me lo diga que lo explico. Bueno, lleva un nivel muy bueno. En la entrada 13 mi compañero lleva 10, que aquí de Galicia, y de Valladolid lleva 11, le ganan por uno. Casi que llevan el 1. Ya os digo, esto es billar a 3 bandas. Muy buena carrera, como se dice. Es siempre va a tirar con amarilla, mi compañero por blanca. La roja es negra. Pues en este juego hay varias formas de hacer la carambola. La más normal es que coges una de la bola roja o la del contrario, la amarilla, después 3 bandas mínimo, a partir de 3 puedes tocar la que quieras y tocar la otra bola, claro, un poco una hora, la otra carambola.
Si alguien tiene dudas de cómo va este juego, que lo diga, que explico. Es partida de campeonato nacional, ¿eh? Los dos son muy buenos, el señor es muy bueno. Uy, por los pelos. Ahora va mi compañero. Le va ganando con dos, que vaya por ahí. En la entrada 15, 11 veces, madre mía. Casi llevan el 1. Ya digo, en la otra mesa hay otra partida, pero es que si pongo para las dos, no sé si no se puede caer. Pongo para las dos mesas. No llega. Mejor centrarnos en una. Si hay alguna duda, preguntad, que yo os lo explico. Es el mejor juego de billar que he visto hasta ahora. Mira que he jugado a muchos juegos de billar, pero es que me encanta. De hecho, lo juego, yo estoy en el equipo. Claro, en mi cuenta, pues hay más de varios vídeos que están jugando. Gracias por seguirme, amigo. Vale, pues vale. Es muy complejo este juego. Todo en su. Si las bolas están sucias, limpias, el pelo está sucio, limpio, si hace frío, enlazada, o color, el estado de ánimo del jugador, está muy centrado porque todos son divisiones, casi todo. Y nada, para hacer una carambola tiene que ir muy bien. ¿Verdad? Perdona si se ve mal o algo, pero que es mi primer like que hago en TikTok. Uy, poco le falta. En la otra mesa va ganando mi otro compañero, 13-8.
Él está tercero de Galicia, se llama Gonzalo. Eso, buenísimo. Ya lleva 4 seguidas. No sé en qué partida quedarme porque las dos son buenas. Allí lleva 4 seguidas. Es que tiene una calidad dinámica, hombre. Ahí va la 5. Brutal. Hostia, no va a ser 5. Uy, fuck. Pero muy buena 5 carambolas, sí. En la otra ya llega con el descanso. No, descanso. Está cambiando la flecha. Carajo, qué bueno. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, no acepto las emisiones en el conjunto porque aunque acepté una y me salieron dos chiquillas ahí diciendo tonterías, entonces como no sé quién va, si quién va a entrar, no, prefiero no hacerlo. El compañero va a ser lo que se llama un grupo, va a tocar 5 bandas e intentar darle a las 12 y a la amarilla que están en el disco. 5 bandas, sí. Está jugando mejor este señor, pero a 15 a 11 ahora va a ser otro lujo, va a ser un lujo. Yo creo que es un tercero. Un tercero a la corta, con la larga corta y a la bola. Como que una dos bandas, toca bola 3 bandas. Buenísimo. Qué bueno. Creo que haré más live sobre estas partidas. La primera que hago. No, esta no le salió mal. Era casi la misma jugada, pero le salió mal. Pero no es muy bien porque es que lo estoy sujetando con la mano. He tenido que subir aquí arriba.
Os animo a que probáis a jugar este juego. Al principio parece muy difícil, pero con práctica se vuelve menos difícil. Uy, me pasó a un celímetro, casi. Me va ganando a mi compañero 16-11 adelantado. Bueno, son 4 partidas, jugaron 2, ganadas las 2 por mi equipo y ahora esta próxima la última. En la otra mesa va ganando mi compañero 18-8 y en esta mesa va perdiendo mi otro compañero 11-16. Iván está haciendo no es normal. Ya te digo, aquí influye todo. Estás de estado de ánimo, ¿sabes? Si tienes algún problema, se te va a notar aquí, porque no estás en paz. Y esto necesita mucha concentración. Pasaba, ¿no? No me gusta, creo que no la hace. No me pasa. Es muy importante también protegerse. Hay que ver cómo va a intentarse la carambola, pero a ver protegerse para que el otro no la tenga tan fácil, ¿sabes? Pues sabe que es muy bueno, pues enseña a levantar ahora y entonces pues se la pone de lucro. Creo que va a pasar. Perfecto. Hostias. Creo que ahí me deja aquí. Está todo esto aquí. Ya no me deja. Pronto se me va a cortar el live porque solo me queda un 8% de batería. Entonces, ya tengo que hacer esto. Debería de ser fácil. Una rodada normal. Paso de amarillo, una banda larga, una corta, una larga y la rodada.
no es normal, es la cantidad de eso. Cuando es toda sobre el mundo. Chica toda. La pinta que lleva esto le va a ganar de la película. Pero bueno, la aumentaba de 22 y hasta las 50. 11, 17 también. Ahora yo tengo otra muy buena posición. Fácil de hacer. Bueno, fácil no hay nada, pero normalmente. Uy, la falló por 1 centímetro. Qué bueno. Empecé ahora supongo que ir a una rodada. Vamos bien. Muy bien. Muy bien. Tiene que caminarse si no le da nada. Bueno, supuestamente es fácil. Otra rodada. Ah, viciado. Ah, viciado, ¿cómo lo sé? Hostia, hombre, muy bueno. Muy bueno, pero es buenísimo. Es buenísimo. En la otra mesa va ganando nuestro compañero 20-9. Pero eso es que este señor no entra en ellos. Uy, me queda una pena. Me queda un 2% de batería. Eso de poco se me va a cortar el live. Lo siento, amigo. No tenía pensado hacer este live, pero bueno,
en el primer live, bueno, lo voy a hacer pues, con una partida de billar. Pero haré más. ¿Veis? Es una manera curiosa. Cualquier circo, cualquier cosa que acá, pues, hay que decir. Ya te digo, aquí influye todo. Tiene que ser de español, de dólar, todo. Está escribiendo la carandola. Mientras más las estudies, más posibilidades de hacerla.